Y nosotros entramos a este terreno del Evangelio, entrando como si fuera a Tierra Santa. Uno sabe que está pisando terreno santo y uno entra con temor y temblor por no contradecir de ninguna manera la verdad y la luz del Evangelio con sus propios criterios, sus propias ideas preconcebidas de lo que debe ser el Evangelio, sino que uno entra a esta tierra santa diciendo: Señor, guíame para que de toda palabra, de todo pensamiento, sea tu Evangelio. Y aún así, no le damos al blanco perfectamente. El Señor permite que cometamos errores. A veces usamos palabras inadecuadas. Y esa es la razón por la cual algunas personas que nos critican, y de todos modos agradecemos las críticas, porque siempre nos hace pensar en lo que estamos haciendo de una manera más cuidadosa, y también porque están al mismo tiempo escuchando esta palabra. Así que estamos entrando en esta serie de temas en Tierra Santa, particularmente cuando vamos a ver el alcance del Evangelio que Apocalipsis 14:6 nos dice es eterno. Y es allí donde queremos aterrizar hoy. Ayer vimos cuál es el significado de la palabra evangelio. El evangelio es algo hecho, es algo consumado, es algo que hizo otra persona a nuestro favor, porque nosotros no podíamos hacer lo que se necesitaba, de tal modo que otra persona ajena a la nuestra interviene, y esa persona cumple más allá de la cuenta, más allá de lo pedido, lo que nosotros teníamos que hacer. Esa es la palabra evangelio, es el grito que alguien ha vencido a nuestro favor. Se usaba en aquel tiempo en el campo de batalla. El rey ha vencido, el rey hizo algo que los moribundos que estaban dentro de la ciudad bajo sitio no podían hacer. Ya les faltaban las fuerzas, no tenían hambre, no tenían comida, se estaban muriendo del hambre, tenían mucha sed, el cuerpo se estaba acabando, y de repente llegaba el grito de victoria: ¡Basar! ¡Basar! Y ese grito de victoria es traducido a evangelio. Buenas nuevas, buenas nuevas, el rey ha ganado. Es una victoria hecha. Por eso en Isaías 53, que es una profecía de la obra de Jesús, el verbo es en tiempo pasado. Por ahí vi alguna traducción moderna que lo coloca como si fuera en el tiempo futuro, que el siervo llevará las iniquidades. Pero no es. Como cordero será llevado al matadero, pero ese no es el modo verbal del profeta. El profeta habla de todo esto como un hecho pasado, algo que ya sucedió, y eso fue 600 y pico más de años antes de que viniera Jesucristo. Porque al profeta se le permitió ver hacia atrás en el pasado y ver hacia el futuro. Y mirando hacia el pasado, él vio todos los sucesos que él describe
en Isaías 53 como hechos ya cumplidos. Ya venían desde el pasado como hechos ya cumplidos. Y por lo tanto, cuando llega el Cordero de Dios, el Cordero de Dios cumple con los hechos ya anunciados. Es algo que casi no cabe en nuestra mente. Y de allí viene pues esta palabra, el Evangelio eterno. Por tanto, el Evangelio no nos manda, no nos empuja a cumplir cosas que todavía no se han cumplido, como por ejemplo nuestra santificación. Ese no es evangelio. Santificar nuestra mente, nuestro cuerpo, eso no es evangelio porque no se ha cumplido todavía. Por tanto, el evangelio se trata del Cordero de Dios ya preparado, ya inmolado, ya dado, y dice Primera de Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros vamos a entrar aquí en este texto durante las siguientes minutos. Vamos a entrar a desmenuzar este texto en Primera de Pedro 1, capítulo 1. El evangelio no se trata de un día de reposo ya guardado. El evangelio no nos habla de una ley ya cumplida por nosotros. El evangelio no nos habla de una profecía que fue dada en Daniel 8:14. El evangelio no nos habla de una profetisa que vio hechos por delante. El evangelio no nos habla de cosas que todavía no se han cumplido. El evangelio tampoco anuncia como evangelio, como buenas nuevas, la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo, aunque es nuestra bienaventurada esperanza, todavía no ha llegado. El evangelio, no obstante, tiene buenas nuevas, súper buenas nuevas para los que esperamos la segunda venida, pero es porque se nos ha dado fe para creer en su primera venida. Si nosotros no estamos empapados, envueltos, arrobados en la verdad de su primera venida, que fue la encarnación, la vida y la muerte de Jesucristo, y hemos creído por la fe que su vida, muerte y resurrección reemplaza nuestra vida, entonces, ¿para qué esperamos la segunda venida? Porque a la segunda venida de Cristo vamos a recibir solo condenación. Si no hemos recibido lo de la primera venida, no hay preparación para la crisis final, como dice el librito, no hay preparación para la crisis final que sea suficiente. Si no hemos puesto nuestra fe en lo que Cristo hizo por toda la humanidad en su primera venida. Por lo tanto, se nos llama a predicar este evangelio, anunciarlo. Pero bien, todo eso para ahora preguntar por qué es eterno el evangelio. Esto es algo maravilloso
y lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y ahora sí vamos a ir a Primera de Pedro. Primero de Pedro, en la primera epístola de Pedro. Y él escribe esta epístola a judíos como gentiles que estaban regados ya por todo el imperio romano, viviendo en persecución, porque al cristiano se le perseguía por no doblar la rodilla ante el César, ante el emperador romano, que se entendía a sí mismo como el hijo de los dioses. Y si no doblabas la rodilla al emperador romano cuando pasaban los soldados por el pueblo, por la ciudad, anunciando algún decreto del emperador, llegaban los soldados con el estandarte del emperador, y todo aquel que lo viera o que estuviera de alguna manera escuchando o mirando esos estandartes del emperador tenía que doblar la rodilla. Pero ¿quién no doblaba la rodilla? Los creyentes en Cristo. Porque el creyente en Cristo no dobla la rodilla ante nadie. Solamente ante Jesús, ante el Padre, ante el Espíritu Santo. Entonces es algo muy especial que nosotros llevamos, que se nos ha dado, y por eso lo llevamos. Y dice el apóstol acá en Primera de Pedro 1:18 en adelante, voy a ver si puedo compartir esta parte de la pantalla. Primera de Pedro, aquí estamos, ojalá la letra sea suficientemente grande para que la puedan ver. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aquí usa la palabra vana, que quiere decir, tanto en hebreo como en griego, es puro aire, es una burbuja. Vuestra vana manera de vivir, es decir, es sin sustancia alguna, la cual recibisteis de vuestros padres, sean judíos o sean gentiles. Lo que nosotros recibimos de nuestros padres fue una vana manera de vivir. Y aquí nuevamente apunta a la ley. No es que nosotros tengamos algo contra la ley, pero vivir obedeciendo la ley para ser justificados por Dios por nuestra piadosa y obediente manera de vivir es una vida vana, inútil, llena de aire, sin sustancia. Y bueno, voy a hacer una pausa aquí para que algunos tengan el tiempo, y disculpen el sarcasmo, de rasgar sus vestiduras. Porque eso es lo que muchos harán. ¿Cómo es que vivir una vida en obediencia a la ley es una vida vana de vivir? Sí, lo es. Levante la mano a ver, aquel que tal vez se sienta ofendido por estas palabras. Del 1 al 100, ¿por dónde va su obediencia a la ley? Siendo el 100 la perfección y siendo el 0 desobediencia. ¿Cómo le va en ese camino? ¿Qué puntaje se daría hoy? No incluya solamente sus actos, sino incluya también sus pensamientos. Inclusive sus pensamientos hasta este pobre servidor.
Así que, ¿cómo le va con su obediencia? Todo eso lo llama aquí el apóstol Pedro. Y es Pedro y no Pablo. Fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Fuisteis rescatados no solo de vivir para el mundo y los dioses del mundo como los gentiles, sino que los judíos, los que fiaban sus vidas en su pobre y raquítica obediencia a la ley, también fueron rescatados de vivir por la ley.